Vamos a uno de los temas que marca estos días y la agenda. El cuarto juzgado de garantía rechazó el nuevo requerimiento que había presentado la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para postergar la audiencia de formalización contra el general, que está fijada, sabemos, para el próximo 1 de octubre. De esta manera, esa fecha se mantiene y va a tener que ser formalizado la máxima autoridad de Carabineros. Todo en lo que se presume sería la antesala también de su cese en el cargo, de dejar el cargo durante estos días. Vamos a conversar más en profundidad sobre este caso con Karina Fernández, abogada querellante en la causa contra el general Yáñez. Abogada, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación y el interés en el tema. Me imagino que debe estar conforme con esta decisión de la justicia que una vez más niega un nuevo aplazamiento, una nueva fecha para una formalización en el caso del general Yáñez. Sí, en cierta forma conforme, pero también siempre muy preocupados por esta insistencia de la defensa del general en tratar de dilatar la importancia del accionar de la justicia y en particular de lo que significa esta audiencia de formalización, que recordemos se solicitó en enero del 2024 por la Fiscalía. Como tú comprenderás, no es habitual, y si uno observa el panorama nacional, no es habitual que una audiencia de formalización solicitada en cierta fecha pasen tantos meses antes de que se realice. Entonces también el tribunal ha generado diversas fechas que nos llamaron mucho la atención y sí vemos con cierta confianza que se haya entonces rechazado esta nueva solicitud de dilación. Ya, usted dice que esto no es algo que pase en procesos regulares de personas que no son una autoridad del rango del general Yáñez, que en el fondo no hay como acciones donde a veces sí se pide reagendar audiencia o se pide... Hemos visto en muchos casos que los abogados dicen no hemos tenido tiempo de leer la carpeta investigativa y se pide una nueva fecha. ¿Usted ve que en este caso en particular la insistencia ha sido mayor o los recursos han tenido fundamentos no tan sólidos? Eso es un buen ejemplo, porque cuando los abogados defensores dicen no tuvimos tiempo, en general la audiencia se dilata 2 o 3 horas. Lo que estoy planteando en este caso es que justamente en enero se solicitó y en general, si nosotros vemos el caso Jadwe o el caso Audio justamente, fueron pocas semanas de diferencia entre que la solicitud de audiencia desde la Fiscalía, que recordemos es una solicitud unilateral donde se informa por parte de la Fiscalía, y eso en enero y en mayo eso ya era un tiempo absolutamente desmedido para una causa habitual en materia de grave violación de los derechos humanos o de incluso de esta magnitud, pero que en mayo esa audiencia se quedara para octubre nos parece que absolutamente elude cualquier idea de lo que significa la justicia pronta y efectiva, ¿cierto? Ya, pero ¿a qué lo atribuye? Porque una cosa es la intención de la defensa del general Yáñez de ir dilatando esto en virtud también de lo que significa su cargo, me imagino yo, y de que su salida regular está en el fondo agendada para noviembre. Entonces llegarlo más allá me imagino que es una forma de ganar tiempo en ese sentido. ¿Pero esto significa que también la justicia ha accedido a eso o que ha habido, no sé, influencias para que se logre esa supuesta estrategia que tendría la defensa? Sí, yo creo, en cierta forma yo evalúo que sí, que ocurrió una suerte de lo que llamamos como injerencias indebidas por parte de lo que significa una autoridad respecto del Poder Judicial. ¿Pero injerencia de quién? ¿Del propio Yáñez o de alguien más? Yo creo que un poco de la propia presión de lo que significa la envergadura de esta causa, lo que significa, este es el primer país, o sea, la primera situación que vemos en nuestra región, en todo el continente, donde un general director de una policía es requerida por el propio Ministerio Público, que recordemos, la policía son los auxiliares del Ministerio Público. Entonces la envergadura de esto es algo que no se conocía en nuestra región previamente y yo sí creo que los tribunales se dieron un poco a esa discusión. De hecho, cuando en mayo, antes de mayo, el general director interpuso al menos 6 recursos en el Tribunal Constitucional, en el Juzgado de Garantía, en la Corte de Apelación, en diversas jurisdicciones. Incluso se nombró un ministro exclusivo para analizar ciertos aspectos que él estaba planteando y eso no logró dilatar. Sin embargo, fue el lamentable homicidio de 3 carabineros en el sur de Chile lo que termina en términos fácticos modificando la fecha de la audiencia, y cuando nosotros como creyentes solicitamos al tribunal aclarar por qué se fijaba para octubre, el tribunal dijo que ellos fijaban esto que iba a durar un mes y que eso lo hacía a partir de lo que señalaban los medios de comunicación, no de lo que señaló el propio Ministerio Público, que pidió 6 días para esta formalización. Ya, igual uno se pregunta si eso no tiene sentido respecto de la relevancia que tuvo el asesinato brutal de esos 3 carabineros y de lo que representa Yáñez, porque aquí en el fondo él, claro, por un lado se le está imputando y se lo va a formalizar a él de manera individual, pero también es el máximo representante de la institución de Carabineros, que se hubiese quedado descabezada en ese momento, con esto del criterio TOA, me refiero de que un formalizado de confianza no puede seguir en su cargo, hubiese sido un golpe importante, digamos. Es que, bueno, o esas consideraciones no debiesen ser parte de la justicia, que podría ser... No deberían ser parte de la justicia. Y eso es lo que justamente uno denomina injerencias indebidas. Y acá lo que debería primar sobre todo es la debida diligencia, la rendición de cuentas, y tal vez lo que deberíamos preguntarnos entonces en ese sentido es por qué una persona que había tenido la preponderancia
preponderancia del cargo como Dioscar durante el estallido social fue mantenido como general y además subió en su cargo como general director por parte de este gobierno? Esas son las preguntas que a lo mejor uno tiene que hacerse en materia de política criminal después de un estallido social, si uno quiere analizar eso. Pero la justicia, efectivamente, lo que le compete es los antecedentes que presenta la Fiscalía pidió 6 días, el tribunal evalúa esto en un mes a partir de antecedentes comunicacionales y de toda una presión que se ejerció. Y recordemos que el propio presidente de la República, al morir el presidente Piñera, señaló que habían existido muchas querellas injustas. Ahora, no es adelantar un juicio cuando usted dice que habría que preguntarse por qué el gobierno mantiene a Yáñez, incluso él asciende a director general o a general director en este caso, porque él hasta ahora, claro, va a ser formalizado, estará imputado, pero otra cosa es cuál va a ser el resultado. Yo me imagino que aquí hay una presunción de inocencia que debiese mantenerse hasta que la justicia indique lo contrario. Claro, ¿Por qué el gobierno tendría que haberse inhibido o haber pensado que por el estallido social o por esta eventual formalización no correspondía mantenerlo o subirlo de cargo si hay una presunción de inocencia? Ese es un punto importante porque justamente hay que separar un poco lo que es la justicia, ¿cierto? Y lo que es la presunción de inocencia de lo que significa los antecedentes y lo que significa desde la perspectiva de los derechos humanos los antecedentes que habíamos presentado nosotros en una querella que era de abril del 2021. Es una querella de abril del 2021 el que da marco de esta causa, con antecedentes que tenían más de 2.000 víctimas involucradas cuando nosotros hicimos la querella, que son las víctimas de base de la investigación, y recordemos que además existían otras investigaciones. La pregunta en ese sentido es más bien política y justamente de la política de la defensa de los derechos humanos, de cuál debería haber sido una lógica de cuando queremos proteger entonces a las policías, a que no existan estos descabezamientos. O sea, usted dice que el solo interponer esta querella debió haber tenido efectos. Debería haber sido un antecedente importante a considerar si las nuevas autoridades tenían un discurso en pro de la defensa de los derechos humanos y también sobre todo respecto de cómo había que proteger una nueva generación de una policía que, recordemos, también estaba involucrada dentro del discurso estatal. Lo que yo quiero plantear desde la óptica de los derechos humanos es que justamente la seguridad pública se ve afectada cuando sus máximos líderes, y en este caso autoridades, están involucradas en este tipo de hechos. Pero ¿y si Yáñez fuera absuelto al final de todo este proceso, o usted no ve para nada posible ese escenario? Porque hemos tenido otros casos, que ya le voy a preguntar por aquello, como el del ex cabo Sebastián Zamora, que habrá sido reincorporado a la institución. Entiendo que la envergadura es distinta, que estamos hablando de rangos y figuras completamente distintas. A lo que voy es a que cuando se interpone una querella, el resultado de eso es incierto y podría ser que terminemos con un Yáñez absuelto, por ejemplo. En ese escenario, ¿no hubiese sido injusto como no dejarlo progresar en su carrera o de antemano decir que por el solo hecho de haber tenido un cargo en materia de orden y seguridad para el estallido social quedaba inhabilitado de asumir un cargo superior? ¿No debiese ser a posteriori de un fallo que en el fondo lo considere culpable, una consideración de ese tipo? Esto se relaciona con algo que nosotros conocemos como justicia transicional y justamente tiene que ver con qué ocurre con las sociedades después de graves conflictos o graves incidentes como los ocurridos o delitos cometidos como los cometieron en el contexto del estallido social, donde hay numerosas víctimas y qué eran las decisiones que había que tomar en materia de transición respecto de esos hechos. Entonces, por eso la pregunta es más bien de política criminal, de justicia transicional y no necesariamente jurídica. Ahora, si va a ser justo o injusto respecto de lo que ocurra, es precisamente lo que vamos a tener que evaluar en estos procesos que son largos. Pero en particular respecto a esta causa, lo que yo sí quiero decir que es un hecho bastante contundente es que el general director desde agosto del 2022 ha eludido el accionar de la justicia. No colaboró, no se presentó en las 8 ocasiones en que el Ministerio Público lo hizo declarar y a pesar de que el propio gobierno había dicho en agosto del 2022 que era un deber participar de esta investigación y colaborar con la justicia. Eso no ocurrió en ninguna de las etapas procesales previas a la solicitud de formalización y de ahí en adelante también justamente lo que el general director ha hecho con esa envergadura de autoridad nacional es eludir justamente la acción de la justicia y ahora dilatar la audiencia de formalización. Abogada, hablemos de lo que viene, porque ya ahora sí que pareciera ser que no hay más vuelta y que la formalización debiese ser el próximo martes, que es el 1 de octubre, cuando está fijada. No han resultado los recursos que ha interpuesto la defensa del director de Carabineros y nos imaginamos que en estos días debiese también dejar su cargo, si es que se aplica aquí la lógica de lo que se ha llamado doctrina Toa, que es que esto de que los funcionarios de confianza no pueden estar en su cargo siendo formalizados. ¿Qué espera usted de este proceso? Y básicamente, ¿qué es lo que se le va a imputar al general director? ¿Usted a cuántas víctimas representa? Porque me dice una querella de 2.000 víctimas. ¿Es eso lo que se le va a imputar? Ha dicho la defensa del general Yáñez que no tienen demasiada claridad de los casos. He leído que hablan de 450, de los que dicen ellos no tener el detalle. Usted me habla de 2.000.
¿Cuántas son las víctimas y de qué tipo de delitos estamos hablando? Sí. Yo hablaba de 2.000 porque justamente eso es lo que la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, desde donde surgen las denuncias, la querella que yo efectué, levantó y generó denuncias y en algunos casos querellas. Ya, pero en contra de Yáñez, en el fondo, ¿se le puede hacer responsable de esas denuncias? Claro, esas son querellas, bueno, estos son delitos base que se conocen. Entonces, sobre estos delitos bases, que después ocurren, que se elabora un marco a nivel nacional, es lo que se denominan patrones. Entonces hay una conducta que uno observa de las policías a nivel nacional, de un despliegue, de un modus operandi que también se conoce, que es lo que hace que se haga un levantamiento de la investigación, que es los antecedentes que va a presentar la Fiscalía, y que efectivamente nosotros no conocemos cuál es el número exacto. Ahora, todos sí tenemos todos los antecedentes, o sea, la defensa ha tenido siempre la carpeta completa, todas las causas bases, pero ¿cuáles causas la Fiscalía va a levantar para que sean las bases de esta idea de patrones? Lo vamos a conocer el día de la formalización. Perfecto, ya no lo tienen ustedes tampoco tan claro, pero sí entendemos que el paraguas de esto es el delito omisivo, digamos, de premios ilegítimos durante el estallido social. Sí, ahí hay dos cosas que distinguir. Uno que es, entonces, ¿cómo la Fiscalía levanta estos patrones? Yo no conozco el número ni los casos específicos, pero conozco el criterio. El criterio es que hayan sido víctimas de daño ocular o paraocular o del tercio superior de su cuerpo por armas policiales y que sean antecedentes claros de que esto fue con armas menos letales contra el cuerpo de personas. ¿Le puedo hacer una pregunta ahí que me parece que es una duda razonable que ha puesto sobre la mesa la defensa del general Yáñez? Porque entiendo que se le va a imputar también un apremio ilegítimo con resultado de muerte, que al final es una persona que entiendo recibió una bomba lacrimógena y que terminó falleciendo en la posta central. Dice la defensa que en ese caso no están individualizados los autores materiales de ese crimen. Entonces, que tampoco se sabe quiénes serían eventualmente los carabineros, si es que fueron carabineros, si es que habría terceras personas que no hayan sido carabineros, si esto fue una casuística, no sé, en el fondo no está claro. Entonces dicen, ¿cómo se le va a imputar a Yáñez la responsabilidad si ni siquiera tenemos claro que esto lo haya cometido un carabinero? En el caso de las personas mutiladas que perdieron los ojos, ¿tiene que haber también identificado un autor material para que Yáñez, que no estaba en el lugar de los hechos, digamos, sea responsable por este delito omisivo? Que es una de las teorías que tiene la defensa, que dice, bueno, pero es que él no estaba ahí. Incluso el Consejo de Defensa del Estado en su discusión no se hace parte de la querella en contra de Yáñez, no es parte querellante en este caso, porque dice lo mismo, él daba las instrucciones pero no estaba en el lugar de los hechos. ¿No es importante tener a los autores identificados? No para la figura de... bueno, no me gustaría litigar comunicacionalmente, pero voy a tratar de hacer la distinción. No, pero quiero tratar de entenderlo conceptualmente, porque uno dice, bueno, y si efectivamente, no digo que sean los casos y cada uno será distinta índole, pero si tuviéramos un caso donde alguien recibió un piedrazo en el ojo y perdió el ojo, no por parte de un carabinero, sino de un tercero, ¿no es importante esa distinción? Es que ahí está la distinción. Ahí está la distinción entre el delito base, los delitos individuales que se han investigado en cada uno de los casos con diversos fiscales a nivel nacional, y en esos casos se busca al responsable individual. Y eso se resuelve en el caso a caso, ¿cierto? En el caso específico. Lo que esta causa levanta, y por eso es distinta a todas las, y que está justamente en el 150D de nuestro Código Penal, es la responsabilidad por haber omitido un accionar policial en términos de patrones. Por eso no es relevante si yo conozco específicamente al autor de un delito específico, porque la responsabilidad de eso está en el caso individual. Acá lo que hay que observar son los patrones, cómo esto se va desplegando a nivel nacional, cuáles son los antecedentes, y cómo existen las comunicaciones, cómo existían o no órdenes, qué disposiciones se tomaron, qué ocurría con Senco esa noche, qué dispositivos ordenó Dioscar o no, qué antecedentes tenía el alto mando de estos hechos, y se va haciendo entonces un análisis de ese conocimiento. Pero ahí no se cae en el riesgo de imputarle delitos o víctimas que no hayan sido víctimas de crímenes hechos, delitos perpetrados por carabineros o subalternos de quien en ese momento estaba a cargo del orden y la seguridad, que era el actual general director de Carabineros? Por eso es tan importante conocer los antecedentes que va a presentar la Fiscalía, porque la Fiscalía debería desplegar entonces su análisis de la formalización, cuáles son esos casos y los antecedentes. Entonces, por eso nosotros consideramos que el número seguramente va a ser muy específico respecto de los antecedentes concretos con que cuenta el Ministerio Público, de los hechos que levantan entonces esta idea de omisión y responsabilidad. Lo que quiero decir acá, que es muy distinta la idea de responsabilidad del mando. Acá no es la responsabilidad del superior, que es otro tipo penal que conoce el derecho internacional, que tiene que ver con delitos de, por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, que es la responsabilidad del mando. No es eso. Acá lo que estamos hablando es qué conocimiento que tenía el alto mando de Carabineros, en este caso 3 generales,
cuándo desplegaron ciertos operativos y qué medidas adoptaron, cuáles fueron las omisiones que dentro de su deber de jerarquía mando en una policía especialmente jerarquizada y militarizada no se adoptaron y que podría haber impedido, por tanto, el número de víctimas. En el caso de Yáñez, que es que nos tiene aquí conversando, ¿cuál fue la omisión de él? Es una omisión bastante relevante porque él era Dioscar. Él era el máximo encargado de orden y seguridad. El despliegue de las policías, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional. Entonces, ¿qué conocimiento tenía y cómo él debía haber dictado ciertas instrucciones, teniendo además un conocimiento específico en materia de derechos humanos, que también era algo que ya estaba regulado en el ordenamiento de Carabineros? Reconozcamos que además ellos tienen sus propias regulaciones internas y esto está bastante incluido dentro de su regulación interna. ¿Qué medidas no se adoptaron? Pero claro, lo que pasa es que la defensa dice que se instruyó y lo que ellos sostienen es que se hizo todo en un contexto tan conflictivo como el estallido social, donde teníamos enfrentamientos todos los días en la calle. Ya estamos revisando algunas imágenes. El general Yáñez sí habría instruido el resguardo, el respeto de los derechos humanos y la no violación de los derechos humanos. En el fondo, ustedes como querellantes les consta que no hubo una orientación desde la autoridad que era él en ese momento hacia quienes estaban en la calle, quienes estaban en las comisarías en ese sentido. Sí, porque me imagino que ahí estaría la omisión, que en el fondo no se hayan dado órdenes para cautelar que no se sobrepasara Carabineros en la forma en que en ese momento se tenía que enfrentar a los manifestantes. Es precisamente lo que el Ministerio Público va a demostrar y lo que nosotros también vamos a acreditar respecto de nuestra argumentación, que nuestra argumentación no viene en el momento de la formalización, porque recordemos que esta discusión podríamos evitarla si conociéramos desde enero que solicitó esta formalización para saber qué antecedentes está levantando el Ministerio Público para fundamentar esta formalización. Lo que a nosotros como creyentes nos va a competir después de la formalización es justamente discutir las medidas cautelares que corresponden a precisamente el accionar o no accionar a la responsabilidad de los 3 generales involucrados y del actual general director de Carabineros. O sea, aquí el interviniente, o lo que vamos a ver en la formalización sobre todo, va a ser al Ministerio Público entregando sus pruebas, detallando los hechos, haciendo las vinculaciones y justificando jurídicamente, me imagino, por qué se le imputan estos cargos y este tipo de delitos al general Yáñez. Y a la defensa de Yáñez, me imagino, haciendo los descargos en torno a lo que diga el Ministerio Público. No, es que la ustedes ahí no entran, entran después para la discusión de las medidas cautelares. Tampoco la defensa. La formalización es un acto de comunicación. Ya, lo comunica el Ministerio y después vendrá entonces la discusión de las medidas cautelares, donde vamos a ver al Ministerio Público, a ustedes como querellantes, y por qué no al Consejo de Defensa del Estado, que también ha sido una de las consideraciones de la defensa de Yáñez que les hace pensar que pierde fuerza la causa. Yo creo que habría que ver en qué momento el Consejo de Defensa del Estado también a lo mejor decide hacerse parte o no. Yo pedí las actas de la discusión, el Consejo me negó a entregar esas actas, a pesar de que existe una ley de transparencia en ese sentido. Existe acá una obligación que nosotros creemos que se incumplió por parte del también Consejo de Defensa del Estado, pero acá existe el deber del Estado de investigar. Y efectivamente el Consejo de Defensa del Estado, cuando toma esta decisión, además, no observó precisamente esas causas bases que yo mencionaba y que la defensa sí tiene, y nosotros también, y no las tenía. Y yo entonces me pregunto cómo el Consejo de Defensa toma una decisión de esta característica, de esta magnitud, sin observar sobre todo los casos base. Ya, ahora, en la prensa lo que ha circulado es que fue 7-2, tampoco fue una decisión ni tan peleada, o sea, fue una mayoría bastante clara del Consejo de Defensa del Estado que decide no hacerse parte de esta causa como querellante. Sí, pero por eso era tan importante conocer... Usted dice que no tuvieron todos los antecedentes a la vista. Yo estoy segura que no lo tenían y lo planteo directamente porque sé que ellos no han solicitado la copia de estos antecedentes de la carpeta. Ellos siempre tuvieron copia de los antecedentes generales como de la causa principal, pero no de las causas base. Entonces me parece que tuvieron una visión al menos no completa o sesgada respecto de los antecedentes, pero sí nosotros como abogados de derechos humanos sostenemos que hubo un incumplimiento de la obligación estatal del Consejo de Defensa del Estado, que yo espero se subsane cuando se conozcan los antecedentes completos de la formalización. Ya, abogada, se dice que podría ser una formalización que dure varios días. ¿Usted concuerda en eso? ¿Es una formalización que va a ser larga, extenuante? ¿Se va a tener que detallar caso a caso? Si esta cantidad de víctimas, no sé si las 2.000, pero ha trascendido 400, 450, ¿se va a tener que hacer una pormenorización de cada una de esas situaciones y por lo tanto esto se va a ir alargando en los días? Sí, yo insisto, desconozco el número de víctimas con que el Ministerio Público va a levantar la formalización. Y creo que aquí lo esos de esta discusión es que qué lamentable es que tardemos tanto tiempo, tantos meses, ya casi también a puertas de un nuevo aniversario del estallido social, sin conocer esos antecedentes porque justamente ha existido una dilación de esta audiencia de formalización. Pero lo importante es que el Ministerio Público, cuando solicitó esto en enero, dijo que eran 6 días. Eso fue el marco que estableció el Ministerio Público. Y el tribunal,
al fijar en octubre, porque el tribunal dijo nosotros no tenemos salas disponibles para una audiencia tan larga hasta octubre. Pero nosotros dijimos, pero el Ministerio Público dice que son 6 días y el tribunal dijo nosotros sostenemos que va a durar un mes por lo que se plantea en los medios de comunicación. Pero lo cierto es que ninguno de nosotros conoce, salvo el fiscal regional y la fiscal Jimena Chong, el número específico de causas por las cuales se va a levantar la idea, el específico elemento de patrón y sistematicidad sobre el cual se levanta la moción. Abogada, para finalizar, porque usted nombra a la fiscal Jimena Chong, que además el propio Yáñez la ha acusado de una persecución política, pero le quiero preguntar por 2 causas en particular que hemos conocido con un revés para la Fiscalía, que tiene que ver con el ex cabo Zamora, que yo le decía ha sido reintegrado a Carabineros esta semana en el llamado caso Pío Nono, donde no se logra demostrar que él haya arrojado a una persona al lecho del río Mapocho, que era la imputación que se le hacía, todo esto en el contexto del estallido social, y también de Claudio Crespo, que es por una causa anterior del estallido social, que tiene que ver con el Día del Joven Combatiente, pero donde también él quedó absuelto de esos cargos, se recurrió de parte de casi todos los intervinientes y finalmente la justicia dijo no a la nulidad, esto se mantiene y él queda absuelto de esos cargos. Ese revés en esos 2 casos, ¿le hace dudar de cuál va a ser el desenlace o usted tiene confianza de que efectivamente se logre demostrar la supuesta culpabilidad del general Yáñez? ¿O no son comparables, tal vez? No sé, lo pregunto bien neófitamente. Sí, quisiera como aprovechar esta oportunidad para también mencionar un hecho importante. La Fiscalía es una sola. Y también creo que comunicacionalmente siempre se ataca a ciertos fiscales, sobre todo lo ha hecho la defensa de ciertos carabineros o de muchos carabineros respecto de la fiscal Jimena Chong, e incluso un cierto número de políticos hicieron una acción en contra de Armendáriz, que también, recordemos, fue rechazada por la Corte Suprema. Entonces, yo creo que acá es importante plantear que la Fiscalía es una sola, también lo digo como ex candidata a fiscal nacional. Y otro elemento importante acá es que sí enfrentamos dificultades, como lo ha hecho siempre la justicia transicional, que lo mencioné hace un tiempo, cuando enfrentamos este tipo de casos. Yo creo que hay ciertos sesgos que nosotros también, en el caso particular de Tien, que es el caso que tú mencionabas de Claudio Crespo, vamos a probablemente ir hacia el derecho internacional a buscar también una respuesta en este sentido, porque fue una sentencia bastante sesgada, que planteaba que la protesta o ciertas normas de derecho a protesta no ejercían en materia de cuando es noche, o sea, un hecho absolutamente controvertido de derecho internacional, pero en particular nos parece que sí estamos enfrentando ciertos obstáculos en la justicia. Los juicios orales han demostrado ser complejos, en particular para víctimas que son especialmente desvalidas, que poseen pobreza, y cómo eso se observa en un juicio oral ha sido bastante complejo el modo de presentar la evidencia, y creo que esto también debería llevarnos a una discusión respecto de cómo se generan los juicios orales, qué podemos esperar de ellos, pero lo que sí me parece que no corresponde fue que se reincorporara al cabo que había sido sancionado administrativamente por otro hecho. Él había sido sancionado y expulsado de la institución por la Cámara. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos, como quienes defendemos a las víctimas de estos casos, es qué policía también nosotros tenemos en las calles, en estos despliegues, cómo nos sentimos protegidos. Y insisto, la aspiración de todos nosotros siempre es tener la mejor policía que podamos para proteger también los derechos de las personas, no solo que protestan, sino de la ciudadanía en general, frente a diversos delitos. Bien, pues abogada Karina Fernández, abogada querellante en la causa contra el general Ricardo Yáñez, gracias por habernos acompañado, por ayudarnos a entender un poco mejor en lo que estamos y cómo se viene esta formalización que probablemente sí se va a realizar ya a partir del próximo martes 1 de octubre. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Nos vemos. Gracias.